Bueno, muy buenos días. El título de esta charla es Desigualdades y cuidados hacia un sistema nacional de cuidados justo. Quisiera empezar mencionando aspectos centrales de lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su reciente opinión consultiva, en donde responde a demandas del Estado de Argentina sobre el significado que tiene el derecho al cuidado. Esta opinión consultiva sienta un precedente muy importante sobre cómo se debe de entender en los distintos estados latinoamericanos el cuidado y cuál es, digamos, su interdependencia con otros derechos fundamentales. La Corte divide la opinión que emite en tres bloques de opiniones. El primero es el cuidado en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional regional. En ese primer bloque, la Corte menciona que el cuidado constituye una necesidad básica, ineludible y universal. Es decir, el cuidado no solamente es requerido por las personas dependientes, por las personas de la tercera edad, por ejemplo, de las infancias, sino todo mundo necesitamos y vamos a necesitar cuidados en algún momento de nuestra vida. También menciona que estos cuidados pues se tienen que distribuir de una manera equitativa y establecer sistemas públicos que reconozcan, valoren y redistribuyan estas tareas. Sabemos que usualmente estas tareas recaen sobre los hombros de mujeres, como reveló la pandemia de COVID-19. Sin embargo, estas tareas se tienen que redistribuir entre varones y mujeres al interior de los hogares, así como también entre empresas, estados y familias. Y es muy importante también que estas tareas se reconozcan suficientemente, es decir, a pesar de que han sido invisibilizadas históricamente, contribuyen a generar una sociedad en donde las familias y las personas reciban cuidados de calidad. Asimismo, en el segundo bloque de opiniones, la Corte menciona que el derecho al cuidado, a la luz del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, y que en este derecho al cuidado, como parte de un derecho a la igualdad, pues hay que cuestionar estereotipos negativos de género que constituyen una forma de discriminación estructural, es decir, cuando otra vez las mujeres son las que típicamente se quedan en los hogares cuidando a sus familiares y a las infancias. Bueno, esto sienta un precedente de una trayectoria de maternidad, lo cual a su vez lleva a que se les discrimine, por ejemplo, del ámbito laboral por no tener, digamos, una trayectoria profesional sólida. Entonces, la Corte lo que dice es que los estados están en la obligación de implementar de manera progresiva políticas públicas orientadas a revertir estos estereotipos y patrones socioculturales. También menciona algo bien interesante, y que es que se reconoce a la discapacidad como una construcción social. ¿Esto qué quiere decir? Que las desventajas que típicamente padecen quienes tienen alguna discapacidad o alguna limitación física o cognitiva, pues no es parte propiamente de su naturaleza, sino que estas desventajas se derivan de la injusta distribución de cargas y beneficios sociales. Es decir, no son inherentes a su persona, sino a la manera en la que está estructurada pues la sociedad. Entonces, bueno, eso es lo que dice en el segundo bloque. Pasando a un tercer bloque que se llama el derecho al cuidado y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la Corte menciona que hay una relación de indivisibilidad e interdependencia entre el derecho al cuidado y los derechos al trabajo, la seguridad social, la salud y la educación. Es decir, aunque el derecho al cuidado tiene su propia lógica y su propia exigencia de reconocimiento, está intrínsecamente conectado con el derecho a la educación, con el derecho a la salud, con el derecho al trabajo. Y de manera que se tienen que garantizar todos de manera conjunta para que cobre sentido también el derecho al cuidado. También menciona, ¿no?, la Corte que el derecho al cuidado
a recibir un cuidado de calidad tiene que ser compatible con el derecho a cuidar en condiciones de dignidad y finalmente el derecho al autocuidado. Es decir, el autocuidado, tener opciones de descanso, tener espacio para recuperar energías, para cuidar de una misma tiene que ser compatible con el hecho de que alguien reciba los cuidados de calidad que requiere. Esto es importante porque antes se pensaba que el derecho al cuidado pues sacrificaba o ponía tenía una exigencia por sobre los demás derechos. Me parece importante reconocer esta triple dimensión del derecho al cuidado de quienes cuidan, quienes reciben los cuidados y también sobre las exigencias que estos cuidados demandan en instituciones públicas. Ahora, el derecho al cuidado y al autocuidado, pues se vio también, la fragilidad de este derecho se vio claramente reflejado en las desigualdades estructurales que se vieron exacerbadas durante la pandemia de COVID-19. Los estereotipos de género y las desventajas asociadas a el género ante la necesidad de cuidar a infancias que dejaron de asistir a la escuela o de personas enfermas por COVID-19 o personas de la tercera edad. Bueno, esa fue una de las desigualdades que se exacerbaron en la pandemia, pero también estuvo la desigualdad educativa en donde pues las escuelas y las infancias, digamos, en escuelas con mayor precariedad, pues se vieron afectadas en mayor medida que las personas que podían recurrir a las llamadas burbujas, en donde los niños acudían en condiciones de seguridad y en condiciones pues más controladas a tomar clases o teniendo a la mano la posibilidad de la conectividad desde casa. Ahora, el segundo aspecto de la desigualdad en el contexto del COVID-19, pues también se vio en el hecho de que los trabajadores en condiciones de mayor precariedad que trabajaban en el ámbito informal, pues tuvieron que regresar de manera con mayor riesgo a sus actividades laborales y finalmente, pues muchas de ellas eran mujeres que laboraban en sectores informales, en hoteles, en la industria del turismo y por ello también pudieron verse más limitadas en su capacidad de reingreso a estas actividades. Ahora, finalmente, también en cuestiones de salud hubo una afectación mucho más grave a quienes no tenían seguros médicos o eran usuarios del IMSS o del ISSSTE. Sabemos que estas personas pues finalmente tenían espacios a los que recurrir. Sin embargo, quienes no tenían acceso a estos hospitales pues tenían 5 veces más probabilidades de morir por complicaciones derivadas del COVID-19, como menciona un artículo muy interesante publicado en The Lancet y encabezado por Eva Arceo Gómez en este documento de 2021. Ahora, ¿qué factores fueron claves en la explicación de la desigualdad de género? Bueno, como comenté, la recuperación lenta del sector informal donde laboraban muchas mujeres. En segundo lugar, el hecho de que la muerte de las abuelas impactó la capacidad de las madres de trabajar mientras no lo hizo con los hombres. Y en tercer lugar, las expectativas sociales relacionadas con los estereotipos de género que indican que las mujeres nos corresponde hacer un mayor trabajo de cuidados. Ahora, los estereotipos de género funcionan y que son los que precisamente la Corte invita a cuestionarlos y a modificarlos. Estos estereotipos de género de que las mujeres somos las cuidadoras por excelencia se vio revelado en un artículo del autor Talamas 2021, publicado en una revista de la Universidad de Chicago, en donde menciona que las abuelas, y cito, son el principal proveedor de cuidados en México. Ellas cuidan casi al 40% de los niños hasta cerca de los 6 años, es decir, tanto como lo hacen las escuelas y las guarderías combinadas. La disponibilidad de los cuidados de las abuelas y la contratación de las madres están correlacionadas positivamente. En los hogares de 3 generaciones consecutivas es más probable que las abuelas provean cuidados a la vez que las madres sean empleadas.
Mientras que las abuelas son el principal proveedor de cuidados, los abuelos raramente los proveen. En claro contraste con la muerte de los abuelos, la muerte de las abuelas, a través de tener un impacto en el cuidado de las infantes, reduce la capacidad de las madres de estar empleadas hasta en 12 puntos porcentuales. Es decir, aquí se ve claramente que las abuelas son las principales cuidadoras de las infancias, que la muerte de las abuelas es lo que impacta la capacidad de trabajo de las madres de familia y que finalmente su capacidad laboral se ve perjudicada en 12 puntos cuando no cuentan con su apoyo. Entonces, bueno, aquí se ve claramente la relación entre estereotipo de género y discriminación laboral a la que la opinión de la Corte hace referencia. La discriminación laboral a la que nos vemos enfrentadas las mujeres más allá de nuestro estado civil o de si tenemos o no hijas e hijos. Y en este sentido también la autora Nancy Folbre en un documento de 2018 menciona lo siguiente: la evidencia sugiere que existe una propensión de los empleadores a discriminar a las madres. La discriminación estadística contra las mujeres en general y frente a las madres en particular muestra hasta qué punto la identidad de género, en lugar de las características y circunstancias específicas que cada mujer puede vivir, afectan las contrataciones en el mercado de trabajo. Entonces, esto es claro cuando los empleadores, ¿no?, le solicitan a una mujer joven hacerse una prueba de embarazo, o cuando simplemente conocen que tiene hijas e hijos en casa, presuponen que son las principales cuidadoras y por ello también la paga es menor a lo que sería a un varón. Ahora, ¿recibir cuidados de calidad es un derecho o es un privilegio?, ¿no? Y aquí Karina Badjani, que es una socióloga uruguaya que ha trabajado muchísimo el tema y que es un referente latinoamericano, menciona que la idea de los cuidados como derecho a la ciudadanía social significa que independientemente de contar con una familia que cuide o de tener dinero para pagar los servicios, las personas como ciudadanas tienen derecho a recibir cuidados de calidad. Esto quiere decir que más allá de nuestras circunstancias específicas, de que hayamos tenido buena o mala suerte en relación a tener o no abuelas, tenemos un derecho ligado a la ciudadanía social. Esto quiere decir que no es un privilegio y, por otro lado, que el Estado tiene que proveerlos, ya sea a través de las instituciones o en colaboración con las empresas privadas, subsidiando estos importantes servicios que nos permiten a las familias funcionar de manera adecuada. Ahora, quiero mencionar dos presupuestos que considero que tenemos necesidad en cuestionar en estos temas de los cuidados. La primera tesis que creo que hay que cuestionar es lo que ya mencioné, es decir, que las personas con capacidad de gestar, típica históricamente mujeres, somos las encargadas naturales de las actividades y responsabilidades de cuidados. Entonces, creo que esto invita a modificar los estereotipos de género, invitando también y dando incentivos a los varones a que entren a estas tareas de cuidado y que las empresas promuevan que también sean corresponsables de proveerlas. En segundo lugar, considero que también hay que cuestionar la tesis de que las personas debemos de aspirar a ser lo más independientes posibles física, material y existencialmente. La tradición filosófica por excelencia ha menospreciado las emociones, ha menospreciado la dependencia, ha menospreciado la fragilidad humana. Creo que tenemos que reconocer que las personas somos interdependientes, no podemos aislarnos, sufrimos, tenemos que enfrentar soledad, enfermedad, vejez. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que abrazar la interdependencia y no podemos ver a la fragilidad como algo atípico a el ideal de autonomía que tenemos las personas independientes. Por ejemplo, todos somos interdependientes y desde esa óptica tenemos que reorganizar tanto el tejido social también como la provisión de cuidados, es decir, que todas tengamos acceso a estos derechos y que más allá de las circunstancias específicas en las que nos encontramos,
tengamos acceso a estos tejidos y a estas relaciones que nos van a permitir funcionar y que nos van a permitir conservar nuestra dignidad y nuestra autonomía relacional. Es decir, a la vez de apoyarnos en los demás, poder tomar decisiones independientes y poder tomar decisiones sobre cómo podemos funcionar, hacia dónde podemos transitar, cómo lidiar con una enfermedad terminal, entre otras muchas disyuntivas. Finalmente, ¿qué aspectos invisibilizados de los cuidados hay que empezar a asumir? Como ya mencioné, son el de que la autonomía no debe de estar peleada con la interdependencia. Una persona puede ser perfectamente autónoma y saber que depende de otras y otros para poder funcionar socialmente. Y en este sentido, la autora Joan Tronto menciona en un documento de 1995 que en lugar de ver a las personas como actores racionales que persiguen sus propias metas y maximizan sus intereses, debemos de ver a las personas como constantemente inmersas en relaciones de cuidado. Las personas logran autonomía, que es un punto valioso en la actividad humana, sin embargo, no sucede de forma automática. Y por lo tanto, ello no puede servir como un retrato fidedigno de la vida humana. Es decir, la autonomía de las personas se hace de forma progresiva con el tejido social que está de fondo, que nos permite funcionar, con instituciones que abonan a la ciudadanía social y que garantizan derechos de tercera generación, es decir, derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente también hay que desmontar, como decía hace un momento, la creencia social y filosófica de que la única vida que vale la pena ser vivida es aquella que alcanza márgenes importantes de independencia económica, social y existencial. Como dice otra autora norteamericana, Eva Feder-Kitay, de 2022, las personas pueden estar seriamente limitadas en el ejercicio de la capacidad del lenguaje o de la motricidad, y ello no debe de significar que su vida no sea valiosa o que el desarrollo de una vida valiosa o digna sea inaccesible para ellas. Aunque dicho logro solo se alcance con el cuidado de la más alta calidad, que ella puede ser incluida y amada y tener la posibilidad de vivir una vida alegre y digna. Es decir, que para las personas que sufren cierto tipo de limitaciones físicas o cognitivas, el cuidado de más alta calidad tiene que ser disponible para ellas para que logren alcanzar también autonomía relacional y que no haya opresiones, que no hayan dependencias opresivas. Esto quiere decir que haya maltrato, que haya falta de dignidad o que no estén en condiciones de poder decir qué necesitan y que esa expresión de necesidad sea debidamente reconocido por las instituciones públicas y por la familia en la que se encuentran. Entonces, bueno, hasta aquí unas pequeñas reflexiones sobre qué significa el cuidado, el autocuidado y el hecho de recibir cuidados desde esta opinión consultiva que sacó recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gobierno de México.